Bienvenidos a este segundo programa de Diálogos en Pediatría. Hoy estaremos hablando de dos trastornos funcionales muy frecuentes en la clínica pediátrica. El primero de ellos es el cólico del lactante, que es un proceso benigno, autolimitado, pero que genera mucho estrés entre los papás, aunque tiene definiciones un tanto arbitrarias como que un bebé llora más de 3 horas por día, por más de 3 días y por más de 3 semanas. Se ha sugerido actualmente pues no esperar a este criterio de 3 semanas, sino restringirlo solo a una semana. Este es un evento bastante frecuente, como lo decía anteriormente, una causa importante de consultas, inclusive en emergencias pediátricas. Se calcula que 2 de cada chicos que nacen pueden tener este problema, es decir, un 20%. El pico generalmente de inicio es a las 3 a 4 semanas de vida y obviamente se resuelve espontáneamente aproximadamente a los 3 meses. Afecta a varones y a mujeres por igual y sin importar el tipo de alimentación. Pueden ser lactados de seno materno o también con fórmula. Para hablar de este tema y otro tema, hoy tenemos como invitada a la doctora Adriana Molina, que es pediatra gastroenteróloga. Ella es graduada de la Universidad Mayor de San Andrés como médico cirujano. Ha hecho su especialidad en pediatría en la Caja Nacional de Salud. Ha hecho una subespecialidad en gastroenterología pediátrica y nutrición en el Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México. Ella tiene diplomado en educación superior. Es jefa de la unidad de gastroenterología pediátrica del Hospital del Niño. Es miembro de la Sociedad de Gastroenterología y Nutrición Latinoamericana. Bienvenida, Adriana, un gusto tenerte con nosotros en este segundo programa para hablar de este tema importante. Bueno, muchas gracias, doctor, por la presentación y agradecidos a todo el comité organizador, a la jefatura de enseñanza del hospital por esta iniciativa y por tomarme en cuenta. Gracias. Comencemos hablando entonces del cólico lactante. Algunos investigadores inclusive consideran que este llanto así pertinaz, desesperante, que no cambia, que no se modifica con la alimentación, con el arrullo, cambiando pañales, el bebé sigue llorando de forma pertinaz, puede ser inclusive parte del desarrollo neurológico normal de algunos niños. ¿Qué cosas se han postulado como probables causas de este problema, doctora Molina? Bueno, se han postulado varias teorías, ¿no? Desde la parte social, psicosocial, se ha postulado también la parte hormonal y la parte gastrointestinal como tal. Dentro de la parte hormonal, pues se ha detectado que los niveles de serotonina están más elevados en los niños que tienen cólicos. Se ha visto también la parte gastrointestinal, existe una inmadurez en la motilidad. Existe también alteraciones psicosociales que si bien no están bien comprobadas, puede existir también estrés en la madre, puede haber problemas depresivos en la madre, abandono tal vez en la situación del posparto o incluso está descrito en la parte prenatal. Y de cualquier forma, ninguna de estas teorías, tanto hormonales, psicosociales o biológicas, como algunos los han nombrado, han sido evidentemente confirmadas. También hablan un poco de lo que son la microbiota, ¿no? La microbiota, ellos han detectado que existen bajos niveles de lactobacilos y una elevada cantidad de Escherichia coli, y es en base a esto que más o menos han intentado buscar los tratamientos alternativos para ayudar a estos niños. Bien, el diagnóstico entonces del cólico es eminentemente clínico en base a la anamnesis que uno hace a la mamá y obviamente es importante descartar otras causas que estuvieran pudiendo generar ese llanto pertinaz desesperante, que las llamamos banderas rojas. Entonces, ¿qué cosas deberíamos buscar, descartar en estos niños primero antes de quedarnos con el diagnóstico de cólico lactante? Bueno, como en toda medicina, la anamnesis tiene que ser bien completa y el examen físico minucioso, de la cabeza a los pies. Entonces, bueno, ir preguntando antecedentes perinatales, neonatales,
y examinarlos, ¿no? Desde los ojos, examinar, como habíamos comentado alguna vez, ¿no? Unas cintas que puedan estar estrangulando los deditos o estar estrangulando incluso el penecito del bebé. Se ha descrito que como parte de estos cólicos hay que hacer diagnósticos diferencial, por ejemplo, de pacientes con patología cardíaca, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen arritmias, pueden manifestarlo como solo irritabilidad y interpretarlo solo como un cólico y en realidad está con una arritmia. Y de todo este examen físico, también neurológico, minucioso, pues son 3 síntomas, yo creo que los que hay que tomar más en cuenta. La fiebre, uno, que puede estar asociada a meningitis, a otitis. Entonces, si el niño estamos sospechando en cólico, pero tiene fiebre, entonces ya, puede ser otra cosa. Distensión abdominal, segundo. Si el niño está distendido, puede estarse tratando de un problema quirúrgico, una invaginación intestinal, una enterocolitis y que la causa sea otra. Y el tercero, que es muy importante, el letargo. Entonces yo considero que esas 3 cosas son las banderas rojas. Si el niño lo vemos muy decaído, hipoactivo, podría estarse tratando de un problema neurológico, hidrocefalia, cuadros también infecciosos como meningitis. Entonces yo creo que a esos 3 puntos podríamos brindarle más atención. Pues es importante que un clínico primero se cerciore que la causa del llanto no es otra, como usted ha mencionado, fiebre, distensión abdominal, examinar bien al niño prolijamente, ¿no es cierto?, porque otra puede ser la causa de ese llanto. Como habíamos mencionado, se han barajado tantas causas para esta entidad, entonces también se han postulado muchos tratamientos para esta misma entidad. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es modificar la dieta de las mamás. ¿Cuán válido es esto? ¿En qué casos realmente de niños con cólico debemos modificar la dieta? Bueno, en este caso sí hay que ahondar un poquito más. La dieta, en realidad, el cambio de la dieta como tal no está indicada para el cólico del lactante, ¿no? Como usted ya lo ha recalcado y lo ha mencionado muy bien, es un niño aparentemente sano, ¿no? Entonces, en estos casos, la dieta de eliminación a la madre o cambios en la dieta solo está aprobado en caso de que se esté sospechando que sea alergia a la proteína de la leche de vaca, mal llamada intolerancia a veces. La intolerancia es diferente, no está mediada por un proceso inmunológico. La alergia sí. La alergia está mediada por un proceso inmunológico que puede estar mediada por IgE o no mediada, pero que tiene un comportamiento con la presencia de cólicos, irritabilidad, reflujo. Muchas veces podemos ver incluso casos de pacientes que tienen hasta colitis, hemorragia digestiva baja, síndromes de anafilaxia por alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, en estos casos sí estaría indicado la dieta de eliminación de leche de vaca usando hidrolizados extensos que nos hablan de una hidrólisis mayor al 85% de las proteínas de esa fórmula y la dieta de eliminación a la madre si es que se le está dando de lactar. Yo básicamente esa sería la única indicación que yo vería para darle un cambio en la dieta a la madre. Lo demás no está aprobado, entonces no sería una recomendación adecuada. Incluso se ha visto que la mamá puede fomentar a que se secrete melatonina al dar de lactar. Y esta melatonina incluso a calmar el cólico del lactante, ¿no? Cuando no se está sospechando de otra cosa, entonces la lactancia debería ser una práctica que no debería suspenderse. En niños atópicos con diagnóstico de atopia y que tengan cólico, el suspender en la madre alimentos probablemente alergénicos como el café, el chocolate, ¿estaría indicado? Sí estaría indicado. O sea, hay ciertos grupos de alimentos que son altamente alergénicos. Dentro de estos está la leche, que es altamente alergénica, ¿no? Y existe otro tipo de alimentos ya descritos ampliamente. Esos son, por ejemplo, los frutos secos, es altamente alergénico. Tenemos otros tipos de alimentos como, por ejemplo, la soya, los cítricos y todo lo que contenga leche como tal, sí puede favorecer en caso de que estemos sospechando de una alergia alimentaria causante de esta sintomatología en este niño. Solo en ese caso, solo en caso de alergias. Entonces, por lo tanto, estas fórmulas que son hidrolizadas son bastante caras, de hecho, sí, ¿no es cierto? No estaría indicadas a todo niño con cólico, digamos, ¿no? Sería un gasto innecesario para la familia, un estrés adicional. Entonces, solamente en las condiciones que ha mencionado, sobre todo de alergia a la proteína, pero no en cualquier niño con presencia de cólico, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, sería un gasto, digamos, excesivo e inútil, ¿no? Darle a cualquier niño, sin excepción.
Exactamente, tiene mucha razón en esta apreciación, porque, pues, como usted menciona, sí, la hidrolizada extensa tiene un costo muy alto. Entonces, realmente si no está indicada, no deberíamos de usarla. Y yo creo que podríamos evitar usarla si hacemos una anamnesis muy dirigida, ¿no? Desde los antecedentes de los papás, a antecedentes de alergia en los papás, que es muy importante, siempre lo recalco. Cuando un padre es alérgico, el niño tiene riesgo de tener alergias en un 30%. Si ambos papás son alérgicos, el riesgo de alergia de ese niño es hasta de un 70% más. ¿Cómo lo va a manifestar el niño? Puede ser, si son bebitos tan chiquititos como los que estamos tocando ahora, lo manifiesta de manera gastrointestinal, dérmica, respiratoria, pero en esa edad la manifiesta gastrointestinal. Entonces nosotros prestar atención si es que los papás son alérgicos, como usted dice, datos de atopía, preguntar sobre datos de reflujo, nos pueden ir orientando a que se trata de una alergia. ¿Y qué de los probióticos? Este es un tema muy en boga y muchos ensayos clínicos respecto a usar probióticos en niños, sobre todo el Lactobacillus reuteri, que hay varias industrias que lo comercian en nuestro medio. Entonces, ¿hasta dónde son efectivos estos medicamentos en niños con cólico? Bueno, como usted lo ha ido mencionando, es bien discutido, ¿no? O sea, de todos los tratamientos que se han propuesto, farmacológicos, en la dieta, en las fórmulas, el que tenía un poquito más de aval o el que pensamos que realmente pueda servir eran los probióticos. ¿Cuáles? El Lactobacillus reuteri, ¿no? Que actualmente en la Organización de Gastroenterología Mundial, ellos van sacando los probióticos que ellos consideran que tienen una aprobación y este está en un nivel 1. Los recomiendan en dosis de 10 a la 8 y entonces ellos consideran un nivel de evidencia 1, ¿no? Entonces, yo sí me inclinaría un poco al Lactobacillus reuteri, que es el único que está aprobado. Sin embargo, actualmente ya está saliendo más evidencia que no había sido tan efectivo como creíamos, ¿no? Sí, en realidad se ha medido en varios ensayos clínicos la reducción en tiempo de llanto y está entre 30 y 42 minutos aproximadamente de una revisión de Cochrane reciente sobre el tema. Aunque uno de los que promueve esto y es uno de los más estudiosos, Francesco Sabino de la Universidad de Turín, por ejemplo, él ha publicado otra, el 2018 en Pediatrics, y sí la valida, sobre todo en niños pero que lactan pecho, no en niños que toman biberón, ¿no es cierto? El tema del lactobacillus. Sí, han ido analizando estos datos y sí, lo han visto más efectivo en pacientes que tienen cólico con lactancia materna exclusiva, a diferencia de los que reciben fórmula, ¿no? Y entonces sí, es más efectivo en los pacientes con lactancia materna exclusiva. Finalmente, siendo un problema que como médicos o como pediatras sabemos que se va a resolver, que no trae consecuencias para el niño, pero los papás están muy preocupados cuando vienen, obviamente toda la familia, cuando a veces acuden a la consulta, acude el papá, la mamá, la abuelita y todo el mundo muy estresados porque el niño no duerme, no se calma con el pecho, no se calma cambiándole el pañal, no se calma arrollándolo. ¿Qué recomendaciones deberíamos darles a los papás de estos niños que acuden por cólico o diagnosticamos como niños con cólico? Yo pienso que si las recomendaciones pueden ir para nosotros como médicos, como pediatras, algo que me gustó escuchar en unas charlas últimamente es, hacemos toda la palpación, ¿no? La auscultación y algo importante es la escuchación. O sea, nosotros como pediatras, y yo también me incluyo, siempre hay que mejorar, hay que saber escuchar al papá. Entonces, ese momento el papá viene muy afligido, la mamá postparto muy afligida. Entonces, hay que saberles escuchar, ¿no? Entender sus miedos, porque precisamente cólicos viene de la palabra cólico, que es de colon. O sea, ellos creen que le está doliendo el abdomen y que puede incluso morir, o sea, que tiene algo para operar, que tiene algo muy grave. Eso es lo que creen los papás, ¿no? Entonces, escuchando, yo creo que sí podemos tranquilizarlo, como usted ha dicho, que es un proceso que se va a autolimitar,
que está relacionado, no fehacientemente, pero con procesos inmaduros que van a ir mejorando en el proceso de este niño. Y con estas palabras que nosotros podemos dar a los papás con mucha paciencia, tal vez evitar también que hagan medidas extremas, ¿no? Incluso dan anís estrella, ¿no? Que está contraindicado en la población pediátrica y ya las consecuencias las vemos aquí cuando tiene secuelas neurológicas y todas las complicaciones abdominales que puede tener un niño que consume anís estrella, por ejemplo. Entonces, yo creo que lo primero es a los papás que acudan al médico, ¿no? Al pediatra, y que los pediatras intentamos a los papás, los examinemos bien y evitemos tratamientos innecesarios. Gracias. Bien, justamente a propósito de esto, vamos a revisar el artículo de la semana como lo hacemos en este programa. Este es un artículo del Journal of Pediatrics publicado por un grupo, al igual que de Francesco Sabino, que se dedica a estudiar niños con cólico, e intitula, dice, el cólico infantil representa inflamación intestinal y disbiosis. En su pregunta hace un estudio en un grupo de niños, un estudio de casos y controles, pero anidado en una cohorte de niños que lo siguen desde más o menos las 3 semanas hasta los 90 días, y los divide a niños con cólico bajo la definición, obviamente, de llanto, pertinacia, etc., y niños sin cólico. 37 niños con cólico y 28 niños sin cólico. En ambos grupos miden la calprotectina fecal, que sabemos que es un marcador inflamatorio liberado por los neutrófilos del intestino cuando hay un proceso inflamatorio, inclusive en otras enfermedades inflamatorias intestinales. Y lo que ellos ven es que realmente en todos los niños con cólico, independientemente de cómo estén alimentados, sea por leche materna o por biberón, había una elevación de la calprotectina intestinal, o fecal, perdón, y al mismo tiempo hacen la medición de la microbiota y ven una deficiencia de bifidobacilo sobre todo, ¿no es cierto?, en los niños con cólico comparados con los niños sin cólico. Y es más, en el seguimiento han visto que la calprotectina ha ido bajando a medida que se iba resolviendo el cuadro. Entonces, por lo tanto, la conclusión de este grupo es que el cólico infantil probablemente esté ligado a inflamación y a disbiosis, ¿no? Que justamente en eso basan algunos otros grupos, como el de Sabino, por ejemplo, de Italia, el sustituir, digamos, o reponer esta flora con la microbiota con lactobacillus, ¿no? En este caso, Reuteri. Sí, es un artículo muy interesante, ¿no? Como usted dice, sí, se han estado haciendo varios estudios, algunos que apoyan, otros que no. Evidentemente esta calprotectina es muy útil. Si quisiéramos tenerla aquí, se utiliza mucho en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que es realmente donde más lo utilizaríamos, pero también tiene un costo muy alto, ¿no? Entonces, pues este estudio es muy válido. Entonces, valdría la pena ir examinando más artículos, ¿no? Para ver cuánta evidencia y ver si lo vamos a indicar o no. Ok, gracias. Entonces, como habíamos anunciado, hoy vamos a hablar con la doctora Molina dos temas. El segundo es la constipación, que es un tema bastante frecuente, gran causa de consulta. Es un problema frecuente en las emergencias y en las consultas pediátricas. Y el estreñimiento lo definimos como que un niño defeca con poca frecuencia, 2 o menos veces en una semana. Generalmente tienen defecaciones dolorosas, a veces eliminaciones de heces de gran tamaño y obviamente les cuesta, ¿no es cierto? Aunque hay definiciones, obviamente, como los criterios de Roma, que son generalmente se utilizan para estudios y estandarizar estudios. Pero lo importante es que el 95% aproximadamente de estos se clasifican como funcionales, es decir, no hay una causa anatómica o bioquímica a la cual le echamos la culpa, sino son nada más del funcionamiento del intestino. Es un trastorno muy común, aproximadamente se calcula que puede oscilar entre 1 y 30%, en el primer año un 3%, y en el segundo año, cuando el niño está empezando a educar los esfínteres, puede triplicarse la prevalencia de este problema. Por lo tanto, en pediatría se calcula que es más o menos 3 o 4% de las consultas, pero la de los gastros pediátricos puede subir inclusive al 25% cuando nosotros les derivamos pacientes que no podemos resolver como pediatras o como médicos generales. Entonces, quisiera empezar este tema primero definiendo
¿Cuál es el patrón normal de defecación? Porque eso es bien importante considerar, doctora, porque muchos papás de pronto pueden atribuir constipación a un niño que no la tiene. Entonces, ¿cuál es más o menos el patrón de defecación normal en lactantes, en niños un poquito más grandes y en niños escolares, por ejemplo? Bueno, para hablar de estreñimiento, pues hay que tener ciertas características, ¿no? Algunos pueden definirlo en relación a la consistencia, otros en relación a la frecuencia, otros en relación a los síntomas asociados al defecar. Entonces, pues cuando son pequeñitos es bien conocido por todos los que somos papás, los que vemos tanto niño, que el niño tiene un reflejo, ¿no? O sea, lacta y defeca, ¿no? Y a medida que esto va aumentando, generalmente pueden tener niños muy pequeñitos tener hasta 6 deposiciones como normalmente sin tener ninguna patología, y en niños más grandes va disminuyendo, ¿no? Llegando a 2 o a 1 por día, como normalmente se considera. Respecto a esto, nosotros utilizamos la escala de Bristol, que es ampliamente conocida. Sin embargo, para la población más pequeña, menor a 4 años, es muy difícil aplicar esta escala de Bristol. Ahí se han ido dando varios estudios en donde han intentado algunas universidades como la de Ámsterdam han analizado, por ejemplo, 9.000 niños e interpretar escalas, ¿no? Como la de Tolder, y otras más, ¿no? De niños que solo son alimentados con seno materno, donde básicamente, en resumen, la clasifican en heces duras, formadas, en heces que pueden ser acuosas y que pueden ser líquidas. En niños que solo son alimentados por leche materna, acuosa es normal y líquida puede considerarse también normal. Entonces, ellos consideran en alimentados solo con seno materno, pastosa o dura, como estreñimiento, ¿no? Diferente que nosotros en la escala de Bristol tenemos otros parámetros. Entonces ahí estaríamos hablando de la consistencia. Ya hemos dicho un poco de la frecuencia, ahora vamos a hablar de la consistencia. Entonces es importante que nosotros clasifiquemos con una escala que sea aplicable a la población que estamos estudiando, que en este caso serían los lactantes pequeñitos, ¿no? Que heces duras y formadas ya nos consideraría un proceso de estreñimiento. Bien, ¿y qué eventos podrían desencadenar la constipación en los diferentes momentos de la vida? ¿Qué eventos se asocian a constipación? De hecho, es la base principal, o sea, ¿qué lo ocasionó? De hecho, en eso se basa el tratamiento y toda la fisiopatología. Entonces, los eventos pueden ser, por ejemplo, que esté en el colegio y no lo dejen ir a la escuela, el iniciar el entrenamiento para que usen el inodoro. Se ha descrito también pacientes que tienen abuso social, psicológico. Pacientes, yo alguna vez lo comento porque me parece interesante, una mamá me comentaba que su hijo estaba entrenado para que entre al baño, para que cuando ella llegue, y la señora trabajaba todo el día y llegaba en la noche. Yo le digo, esa es la raíz del problema. Su hijo se aguanta todo el día para esperarlo a usted y usted vea la caquita para ver si no está estreñido, y en realidad la causante era la mamá porque lo limitaba, ¿no? Entonces, ese es un gatillante muy importante, ¿no? O sea, dentro de la parte funcional, ¿no? La parte orgánica ya es otra cosa, Claro, ¿no? pues, eventos estresantes generalmente, ¿no? El momento del entrenamiento a los 2 a 3 años de niños para dejar de usar el pañal es un momento importante que muchos papás pueden ser así, digamos, muy estresados en manejar eso y estresan al niño. El otro, el ir a la escuela, como usted mencionaba, y el niño tiene miedo preguntar o pedir permiso, o finalmente los baños pues son públicos en las escuelas, digamos. El defecar obviamente es un evento de privacidad y puede hacer eso también desencadenar ese tema. Y que durante la evaluación de estos niños, donde estamos sospechando constipación, ¿qué preguntas son entonces claves que un pediatra o un médico debe hacer a la mamá para descartar sobre todo, obviamente, ese pequeño porcentaje de causas orgánicas, ¿no es cierto? Y quedarnos solamente con el diagnóstico de que esto es funcional y no hay ninguna otra lesión. Entonces, estas banderas rojas en la evaluación, en la anamnesis, entonces, ¿cuáles serían? En este caso, básicamente, la bandera más roja es diferenciarla de la enfermedad de Hirschsprung. En relación a eso, hay que tener en cuenta la eliminación de mecón. En la anamnesis, nosotros tenemos que preguntar a las cuántas horas de haber nacido ha eliminado el mecón.
Esto está en relación también con la edad gestacional. Los niños que son recién nacidos de término, el 99%, más del 90%, elimina meconio en las primeras 24 horas. Si es recién nacido pretérmino, es menos, no va bajando a 70%. Y si es recién nacido muy pretérmino, o sea, de 1500 y de 23 a 33 semanas, entonces en ese caso puede tardar un poquito más en la eliminación del meconio. Se puede esperar hasta 2 a 3 días en que el 100% de los niños haya eliminado meconio. Cuando existe tardanza en la eliminación del meconio, más de 48 horas, tenemos que sospechar que se trate de una enfermedad orgánica. En este caso sospechamos en Hirschsprung, pero también la fibrosis quística puede causar que haya tardanza en la eliminación del meconio, pero mucho más Hirschsprung, un 90%, y sospechar en fibrosis quística un 20%, que por cierto ya tenemos también tamiz. Entonces, esos niños que pierden de peso, que no se alimentan bien, que tienen distensión abdominal, que se observa sangre en las deposiciones, pero es algo que nos tiene que llamar mucho la atención es la eliminación de meconio. Y el examen físico también, ¿no? Que también hacemos un tacto rectal donde vemos un tono aumentado, la ampolla rectal vacía en pacientes que se sospechan de enfermedad de Hirschsprung, a diferencia del estreñimiento, donde generalmente hacer el tacto rectal encontramos la masa fecal o la ampolla rectal, perdón, llena, ¿no? De heces duras. Un tema frecuente es las posturas de retención que pueden tener estos niños, que obviamente también tenemos que preguntar a los papás, que a veces ellos confunden como que el niño está defecando con mucho esfuerzo y en realidad las posturas de retención están haciendo justamente lo contrario, ¿no es cierto? Exacto. Es bien interesante cuando uno hace la anamnesis de los niños y ahí sí los criterios del Roma 4 van perfecto. O sea, llega la mamá y uno le dice, ¿no? ¿Hace deposiciones que tapan el diodoro? Sí, ¿no? ¿Y se aguanta para ir al baño? No. Dice, no, pero le ve cruzar las piernitas, porque ellos, los niños cruzan las piernitas, ¿no? O nota que se arrodilla, a veces se ponen en cuclillas, se arrodillan, tienen una conducta retentiva porque tienen miedo de ir al baño. Entonces es un círculo vicioso. Ellos tienen miedo de ir al baño, esa ampolla rectal se llena de materia fecal que en un inicio es blanda, pero como no defeca el niño se está aguantando, se hace más grande la masa fecal, más dura la masa fecal, llega un punto en que ya no puede contener esa materia fecal, defeca, al defecar le duele al niño y como él es niño, y es un reflejo voluntario el defecar, él es niño, él entiende, yo hago caca y me duele. ¿No? Entonces ya él evita, él hace esa conducta retentiva y de hecho que es un criterio, ¿no? Del Roma 4 que sí se encuentra bastante, ¿no? Y el otro tema es que el escape fecal, que puede ser parte de estos niños que ya están reteniendo, por ejemplo, en las constipaciones crónicas, puede manchar la ropita y esto ser confundido con diarrea, por ejemplo, ¿no es cierto? Y frecuentemente han venido como que este niño no controla esfínteres, ya es tan grande y mancha la ropa y a veces confundido con diarrea, inclusive el escape fecal, ¿no? Exactamente, es así, es realmente así. Incluso son derivados como diarrea crónica y en realidad son estreñidos. Y algo que es importante en este punto es la parte social, ¿no? Porque el niño que tiene escape fecal en época de escolar, cuando iban a clases, era un suplicio para esos niños, ¿no? Les hacían bullying, los excluían, las mismas profesoras los mandaban atrás de la clase por el olor que emanaba, ¿no? Porque ellos manchan su ropita interior constantemente. Muchas veces producen también lesiones a nivel de la región perianal que son papilomatosas, pueden simular un papiloma y es muy frecuente que exista, igual está incluido en los criterios del Roma 4 en mayores de 5 años. Si nos están viendo no médicos o médicos generales, el escape fecal por rebosamiento es el escape de heces líquidas por encima de la masa dura que el niño no puede expulsar, ¿no es cierto? Y eso puede ser confundido con diarrea y es en realidad una constipación crónica. Esto es muy importante, doctora. ¿Qué es la disquesia y por qué es confundida con constipación? La disquesia obviamente se presenta generalmente en lactantes. ¿Y por qué es confundida con constipación? La disquesia está clasificada también dentro de los criterios del Roma 4. La disquesia consiste en un niño que puja más de 10 minutos para defecar,
en mayores de 9 meses, en menores de 9 meses, y que al defecar tiene deposiciones que son blandas y son explosivas. Entonces, generalmente esto es por una inmadurez, ¿no? Entre la presión que se hace para defecar a nivel intraabdominal y la relajación que se tiene que tener para defecar. Entonces, como son bebés que son tan pequeñitos, esto no está maduro, esto lo va a mejorar, producen esta falsa sensación de que el niño está estreñido. Entonces, muchas veces son medicados por los mismos papás con laxantes, enemas, y realmente no se trata de un estreñimiento. Entonces hay que ser muy puntuales, ¿no? En decirle a la mamá cuánto tiempo puja, se pone muy rojo, qué tipo de defecación presenta después de pujar. Sí, entonces esto es frecuente, ¿no? Para los médicos generales o a veces los papás confunden este tema de la disquesia con constipación y no es como lo ha descrito la doctora perfectamente, es un evento temporal por inmadurez y poca coordinación entre la presión abdominal y relajación de los esfínteres que se va a resolver. Entonces, a veces hay un abuso de laxantes en niños pequeños o los papás insisten en que su niño es estreñido cuando deberíamos hacer esta anamnesis, ¿no es cierto? Entonces, para este tema. Bien, dentro de los puntos claves o banderas rojas al examinar a un niño, ¿qué cosas deben llamar la atención para pensar en algo orgánico en niños con constipación? Podríamos buscar incluso, igual, de pies a la cabeza, ¿no? Podríamos buscar datos de hipotiroidismo. Los niños que tienen problemas tiroideos pueden tener estreñimiento en mayor frecuencia. Podemos buscar fontanela amplia, macroglosia, hernia umbilical. Muchas veces los niños con hipotiroidismo pueden presentar ictericia prolongada. Entonces, eso nos podría estar orientando a que se trate de un hipotiroidismo. Pueden ser problemas neurológicos también. Como le explicaba, siempre hacer el examen físico de la región lumbar, ¿no? Y podemos ver fositas pinoidales, meningoceles también, podemos encontrarlos de primera instancia nosotros. El hacer el examen físico a nivel de la región perianal, buscando fisuras, haciendo un tacto rectal y bueno, haciendo énfasis en esto, antes el tacto rectal era indicado en todo paciente con estreñimiento. O sea, estreñido tenía que hacerse el tacto rectal. Ahora eso está cambiando un poco, ¿no? Las guías ESPAGAN, por ejemplo, ya no la están recomendando. Solo se tendría un cierto tipo de indicaciones, ¿no? En caso de que, por ejemplo, los criterios de Roma 4 nos dicen, si no encuentras datos suficientes o es insuficiente los datos que tú tienes de los criterios que ellos postulan como diagnóstico de estreñimiento funcional, puedes hacerle un tacto rectal, pero ya no de rutina, es muy incómodo, es difícil lograr la aceptación del papá. Muchas veces los niños más grandecitos pues sufren un trauma, ¿no? Por mucho que uno les explique, les indique cómo va a ser el procedimiento. Entonces el hacer el tacto rectal ya no se hace de rutina, pero sí tiene ciertas indicaciones. Y hacer el tacto rectal en neonatitos nos ayudaría, ¿no? Como había mencionado ya, encontramos una ampolla rectal vacía y con un tono incrementado, y el examen neurológico completo es importante, ¿no? Ver el abdomen si no está distendido, si no tiene otros datos que acompañen que nos va a pensar en otro proceso. Bien, hablemos ahora del tratamiento. Me gustaría que dividamos esto en dos partes porque si bien la constipación en lactantes menores de 9 meses no es muy frecuente, pero si llegáramos finalmente a la conclusión de que un lactantito de 6 meses, por ejemplo, estuviera constipado, ¿cuál es su manejo? Hay algo importante. Lo que mencionan en pacientes chiquititos, siempre se debe pensar en algo más orgánico. Sabemos que lo más frecuente es lo funcional. Sin embargo, si es un bebé chiquitito, incluso el administrarle laxantes es más difícil, ¿no? Porque generalmente no indicamos el polietilenglicol como normalmente usamos en niños más grandes. Entonces, en este caso, quizás prestar más atención a todos los datos clínicos. La alergia, o sea, que los gastros manejamos bastante y bueno, algunos sí nos dicen, le echamos la culpa de todo, pero la alergia también puede tener estreñimiento.
hay un pequeño porcentaje, pero puede ser estreñimiento. Entonces, en ese caso, el tratamiento no va a ser laxante, va a ser el tratamiento de la alergia, ¿no? Y ir buscando causas orgánicas como Hirschsprung, alteraciones tiroideas, y se puede utilizar enemas evacuantes en poca cantidad de manera temporal en lo que se realiza el abordaje de este niño. Mencionar también que en lactantes más pequeñitos, niños que son alimentados con lactancia materna y que son alimentados con seno, con fórmula, tienen diferencia en los tiempos que nosotros podemos esperar. Para considerar estreñimiento, mucho depende del hábito del bebé. Algunas mamás te dicen, está estreñido porque ayer hizo caquita y hoy es las 8 y está estreñido, ¿no? Y mucho depende del hábito del bebé. Si el bebito entra día por medio y hace caquita sin problemas, sin dolor, es su hábito normal y no está estreñido. En niños alimentados con lactancia materna podemos esperar hasta 7 días que uno tenga defecaciones sin estarle poniendo enemita, sin estar usando laxantes, y en niños que son alimentados con fórmula hasta 3 días, un poquito menos. Entonces, en esos casos de bebés tan chiquititos, pues prestar un poquito más de atención y ver si no hay otras causas secundarias, y si no, descartar que no hayan pensado que era un estreñimiento y era disquesia. Entonces, eso es un grupo de niñitos más delicados, digamos. Realmente es infrecuente, entonces el tema de pronto es confundido la disquesia con constipación frecuente, y por médicos y por los papás probablemente. Ahora hablemos de niños un poquito más grandes. ¿Cuál es la conducta con un niño ya de 1 o 2 años que es constipado? ¿Cómo abordamos el tratamiento de estos chicos? En estos casos se hace 2 tratamientos, ¿no? Uno es la desimpactación y otro es el mantenimiento. La desimpactación consiste en eliminar toda esa masa fecal que está retenida en la polla rectal, donde utilizamos laxantes. Generalmente nosotros utilizamos laxantes osmóticos. Preferimos el polietilenglicol porque también la evidencia dice que es mucho mejor que la lactulosa. En el medio los seguros pues nos cubren la lactulosa, ¿no? Pero si tenemos chance de darle el polietilenglicol, se lo damos. Generalmente usamos dosis que pueden ir de 1.5 a 2 gramos por kilo día. Y la desimpactación generalmente dura entre 2 a 3 días porque damos en la medicación una dosis muy elevada. Después que se ha producido la eliminación de esta materia fecal contenida en la polla rectal, se pasa a la dosis de mantenimiento. Este mantenimiento es algo que los papás siempre costamos que se apeguen un poco al tratamiento porque estamos acostumbrados a darles laxante por 3 días, defecan, ya está sano, se le vuelve a quitar, pasa otra semana, se vuelve a estreñir, se le vuelve a dar 5 días, un poquito más, se vuelve a estreñir, entonces es un círculo vicioso. Entonces la dosis de mantenimiento la mantenemos mínimo por 6 meses. Y actualmente también ya hay evidencia de que algunos tipos de patología, incluso por más tiempo, los niños neurológicos, es algo que sí quiero recalcar, tienen 3 problemas. La alteración en la deglución, reflujo y estreñimiento, porque no hacen prensa abdominal. Entonces, niños que tienen PCI con problemas neurológicos, generalmente mantienen esta dosis de mantenimiento por mucho más tiempo, ¿no? Entonces, esas 2 fases son las más importantes, y recalcarles a los papás que no abandonen el tratamiento. Nosotros aquí, cuando llega este tipo de pacientes, los citamos, ¿no? Constantemente para evitar esto. Entonces, uno de los mayores errores es suspender precozmente durante la fase de mantenimiento el polietilenglicol en este caso, ¿no es cierto?, dando una falsa sensación de seguridad de éxito, y el paciente obviamente recae. Entonces, eso hay que recalcarlo, de que no debe haber miedo en administrar a larga data, digamos, la PEG, como le abreviamos al polietilenglicol, porque de eso depende el éxito. Básicamente está basado en estos laxantes, ¿no es cierto? Porque añadiendo al tratamiento hay otras indicaciones en la dieta. ¿Qué podemos decir de la dieta? La dieta es igual controvertido, ¿no? O sea, ya hay estudios, bastantes estudios que se han hecho donde han visto que la dieta rica en fibra, el tomar 3 litros de agua al día, no han visto un gran cambio en relación al estreñimiento. O sea, actualmente la evidencia dice que realmente no muestran un gran cambio. ¿Por qué podemos recomendarlo? Porque es un hábito saludable. O sea, que el niño consuma fibra.
Que el niño tenga la mitad de su plato en su alimentación del almuerzo, por ejemplo, con verduras, es un hábito saludable. Que consuma 2 litros de agua es saludable, entonces no está mal recomendar. Que eso puede producir más bien efectos adversos, ¿no es cierto? Distensión abdominal. Exacto. O diarrea inclusive. Entonces, no hay evidencia suficiente para decir que la fibra va a resolver el problema. Exacto. Aquí se basa definitivamente el tratamiento de la constipación en laxantes como la PEG en este caso, que tiene mejor evidencia que todos los otros. Otros aspectos, pero importantes, por ejemplo, de educación. ¿Qué debemos remarcar en esta de la parte de educación a los padres y al niño en este caso? Podemos hacer énfasis en los papás, en todos los aspectos que hemos ido tocando, ¿no? En no reprenderlos, en no cohibirlos, si van al colegio, a recomendar a la maestra que el momento que su niño tenga deseos de ir al baño, pues lo dejen ir al baño. Alguna vez estaba discutido eso, ¿no? De que los niños almuercen y se sienten en el baño. Algunos sí lo apoyaban. Aprovechando el reflejo gastrocólico. Exacto, el reflejo gastrocólico. Pero actualmente sí se recomienda, ¿no? Aprovechar este reflejo y crear hábitos en el niño, pero sin restringirlos, porque esa restricción, esa forma de educarlos estrictamente, como el caso que les explicaba que le esperaba a la mamá para tener sus deposiciones en la noche, pues sí crean cierto tipo de traumas, ¿no? Entonces, para los papás, inevitablemente que entiendan a sus hijos y que apoyen en esa defecación, que sea lo más tranquilo, en un baño limpio, para evitar estos eventos retentivos, ¿no? Hasta la posición es importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, a la mayoría de los niños pequeños les cuelgan los pies, por ejemplo, en un inodoro normal de adultos. Entonces, es importante, se supone que las nalgas tienen que estar más abajo que la rodilla en una posición adecuada. Entonces, ponerles un banquito, por ejemplo, a niños que van a estar en la taza para mejorarles, ¿no?, la prensa abdominal y todo eso. Hasta eso es importante, ¿verdad? Hasta eso es importante. Tiene mucha razón, ¿no? O sea, porque a veces los hacen sentar en la tacita y sus pies colgando. Entonces, siempre tienen que tener un banquito de apoyo para que ellos tengan mayor facilidad para defecar, que el baño esté limpio, que esté accesible, muchas cosas que pueden ir mejorando esto, ¿no? Y indicarle a los niños, nosotros también les recomendamos que no se aguanten, que a los que entienden y son un poquito más grandes, ¿no? Ok, y finalmente, doctora, ¿cuándo los pediatras deberíamos referirles pacientes con constipación a ustedes, los gastroenterólogos pediatras? En caso de que se sospeche de una causa orgánica y en caso de que haya refractariedad al tratamiento. Actualmente el tiempo en el que nosotros ya consideramos un estreñimiento crónico refractario es después de 3 meses de tratamiento, de haber recibido estos esquemas que he mencionado y no haber encontrado mejoría, ¿no? En esos 2 casos. Bien, gracias, doctora Molina, muchas gracias por su participación. Esperemos que estos 2 temas que hemos tocado sirvan mucho a la población y a los médicos de atención primaria, sobre todo a pediatras. En una siguiente oportunidad estaremos hablando de infección urinaria con otra profesional especialista en el área. Les agradecemos una vez más por la atención. Bueno, yo me despido, le agradezco nuevamente, doctor, por la invitación. Le deseo mucho éxito en este emprendimiento, que seguro va a ser así. Y bueno, ya vamos a estar viendo constantemente el programa. Gracias.